La caricatura de la persona autista es un niño, primero un niño, como que cumple 18 años y evidentemente cambió. Cuando uno recibe un diagnóstico tardío, cambia muchas cosas. El diagnóstico, acceder a él es caro, es lento, es muchas veces igual violento. Uno se expone y uno es vulnerable y la gente genera sesgos. Claro, como que hay muchos niños como autistas ahora en los colegios. Siempre estuvo, yo igual fui un niño autista. Realmente de la sociedad y del entorno son los que limitan la participación de las personas. Pero hice como un panel de degustación versión neurodivergente de poder acercar el mundo de la competencia a una persona como más normal. Una persona en silla de ruedas no compite, nunca van a hacer cambios para que esa persona pueda como participar. Las empresas se suelen fijar mucho en lo que es discapacidad visible. Claro, nosotros nos enfocamos mucho de repente en utilizar la empatía como motor de cambio en las organizaciones a través de los sentidos. Esta función cognitiva que es la empatía, es fácil hablar de esto, pero es muy difícil ponerla en práctica. En el momento que se da cuenta que la persona que está al lado piensa de una manera distinta, creo que igual se abre una puerta, porque sentir igual te hace vulnerable. Y ser vulnerable en un espacio de trabajo, en un espacio educativo, en un espacio de salud, es un paso increíble. Y es un paso increíble personal y es un paso increíble también en el desarrollo de las organizaciones. Sebas Miranda es una enciclopedia del té y el café. Tiene unas catas que son una locura. A través del chocolate, el café, los aromas, la música, te vas jugando con tus sensaciones y las percepciones que tienes. Es impresionante lo que logra. A Cevitas lo conocí en una cafetería a la cual yo le hacía el marketing. Él utilizó nuestro café en la competencia nacional de filtrados. Verlo trabajar fue una experiencia maravillosa. Lo meticuloso, cómo hacía experimentos, cómo probaba distintas cosas. Es un trabajo impresionante. Estábamos seguros que iba a ganar. Pero días antes de la competencia fue diagnosticado con autismo. Muchos hubiesen abandonado, hubiesen entrado en depresión, se hubiesen cuestionado muchas cosas. A Sebas no lo detuvo nadie. Siguió con la competencia, la ganó, y esas catas que les comentaba al principio las transformó en una herramienta para generar empatía, para generar espacios, generar conocimiento sobre la neurodiversidad. Hoy se está dedicando a eso, a hacer estas experiencias multisensoriales y a darle un espacio a la neurodiversidad en las corporaciones. Así que pongamos la mesa y hablemos con Sebas. Justo antes de empezar de participar en el campeonato de filtrados nacionales de café, te diagnostican autismo. Para la gente que no sabe, las competencias de café son bastante estresantes. Como acaba de decir Sebas, es como las Olimpiadas para la gente del gremio. Y que te lancen esas noticias. ¿Qué pasó? ¿Te cambió mucho la presentación? ¿Pensaste en dejarlo? ¿Seguiste tu camino? Yo creo que en ese momento yo igual soy una persona de que si está como envuelta en un proyecto, como que no lo abandona. Creo que es muy raro para mí como abandonar un proyecto. Entonces, quizás en ese momento lo que pensé fue como tratar de cambiar el cuadro respecto a qué es lo que yo iba a presentar y cuál era como mi foco, particularmente con la competencia. Yo creo que ese fue como los cambios como más notables realmente que pude haber como generado en base a eso. Y luego cuando pasa el rush de la competencia, que entramos en pandemia a los pocos meses, ¿no? ¿Cómo te estructuraste en tu vida con este nuevo diagnóstico? Es que lo que pasa es que el diagnóstico tiene varios aspectos. Hay personas que se lo toman muy bien, hay personas que se lo toman muy mal, hay personas que les hace clic, por así decirlo. Yo creo que fui una persona muy vocal con mi diagnóstico, lo que igual quizás me puso en algunas como situaciones un poco complicadas, porque finalmente uno se expone y uno es vulnerable y la gente genera sesgos. Pero, claro, por ejemplo, en esa misma línea, a mí el activismo nunca me ha gustado mucho. No porque tenga algo mal, sino porque te expone mucho. Entonces, claro, tratar de juntar lo que yo pensaba del mundo del café, lo que yo estaba trabajando como proceso personal y también hacerle como este guiño o este cambio de foco respecto a la competencia, fue bien interesante, la verdad. Creo que, bueno, te comentaba brevemente antes, pero hice como un panel de degustación versión neurodivergente, que fue algo muy interesante, la verdad, y que creo que en parte definió
mi approach y cuál era como mi manera de pensar en las competencias y qué es lo que estaba en juego, por así decirlo. Sí, y además es como absurdo porque nosotros entendemos que todo el mundo es diferente físicamente. Tú eres más bajo, yo soy más alto, flaco, gordo, incluso el tipo de sangre, color de piel, pero nos cuesta entender que alguien piense de manera distinta. ¿Sabes? Nos choca. Entonces, para alinearnos todos un poco, porque ya la conversación empieza más como en el tema, ¿puedes darnos una definición o cómo tú ves el autismo? Como una definición para que la gente entienda qué pasa o qué es. Sí, creo que quizás puedo partir con lo que yo entendí al principio y con lo que puedo entender ahora. Creo que va harto de la mano de, a ver, creo que cuando yo recibí mi diagnóstico había estos como grados, se hablaba mucho de los grados, como 1, 2, 3, tiene que ver con los niveles de apoyo. Y esa estructura igual es como bien patologizante porque finalmente habla de qué tan como qué tan dominable por el capitalismo es el individuo. Así como que nivel uno es como ya, puede trabajar y puede como ser funcional en un entorno como relativamente tradicional, pero ya cuando hablamos como a dos o tres, las dificultades realmente de la sociedad y del entorno son los que limitan la participación de las personas. Entonces, claro, yo partí como un poco de esa base y, o sea, no es que, a ver, cuando uno recibe un diagnóstico tardío, cambia muchas cosas respecto a la identificación y de alguna manera, como te comentaba, estos como clics que uno tiene en toda tu vida. Porque, por ejemplo, a ver, yo te conocí a ti en el contexto del Nacional, antes del Mundial, a través de esta cafetería que traía café de moca, o sea, de Yemen. Y en esa época, yo particularmente era muy conocido por ser como muy introvertido. Era literalmente muy autista. Siempre tenía como ese halo como de misticismo y como que la gente siempre me lo recalcaba, pero ahora yo lo veo en retrospectiva y era como, sí, soy súper autista. Ahora, con el tiempo, quizás pude entender cuáles son como mis habilidades, qué cosas se me dan de manera más natural, qué cosas me cuestan un poco más, y ahora creo que soy bastante más extrovertido de lo que era, pero quizás puedo entender mejor mis límites. Sé cuando, por ejemplo, tengo que descansar, sé cuando tengo que tomarme un tiempo, sé cuando quizás necesito bajar las revoluciones. Quizás antes no me pasaba porque decía sí, sí, sí a todo el rato y claro, te pasaba la cuenta. Entonces ha sido como un proceso porque, a ver, el diagnóstico, acceder a él es caro, es lento, es muchas veces igual violento y a veces, y eso es solamente una parte porque igual existe como el acompañamiento. Yo fui como la primera persona como diagnosticada de mi entorno y después como en parte por mi experiencia quizás otras personas se fueron como identificando. Y ahí como que uno va cambiando y va como generando como comunidad, pero al principio uno está solo. Y es un cambio bien grande pues, en términos de relaciones, en términos interpersonales, en términos de trabajo, la misma como competencia. Una anécdota muy pequeña, yo tuve muchos problemas en la competencia, tonteras, la verdad. Y claro, yo le comentaba a la coordinadora general de competidores a nivel mundial sobre estas como problemáticas. Y algo que me quedó muy como dando vuelta fue que decía que en la medida que ellos identificaban estas problemáticas o estas como situaciones de discapacidad, las iban a ir como resolucionando. Y creo que lo problemático de eso es que, claro, yo le decía, literalmente, ya, pero, o sea, si es que una persona en silla de ruedas no compite, nunca van a hacer cambios para que esa persona pueda como participar. Y es como, claro, entonces, ¿qué motivación tiene una persona en silla de ruedas participar si es que ve que no hay posibilidades de hacerlo? Y quizás ahí también fue como el cambio de lo que yo hacía respecto a mi rutina, porque finalmente creo que igual fue como un homenaje a las personas que se metieron al mundo del servicio, al mundo del café, de manera como muy hiperfijación o interés profundo, y que muchas de estas personas tienen muchos problemas para desarrollarse normalmente en el mundo del servicio. Y ese fue como el cambio, quizás como el hilo conductor de todo. Cómo a través de mi acción, a través de mi relato, poder hacer que este mundo fuese más accesible, lo que suena mucho más fácil,
del hecho, la verdad. Claro. Sí, yo estaba investigando el tema y vi que los autistas hicieron como una revolución en los 90 porque, digamos, la historia ha ido lenta estudiando los temas de enfermedades mentales, trastornos, y antes están como todas encapsuladas en una sola área. Y como que el grupo autista en los 90 dijo como que no, nosotros no nos podemos juntar con esto porque no tenemos cura, es como una forma de ser y ya, y crearon el término neurodivergente. Neurodivergente. ¿Nos puedes explicar un poquito qué abarca este tema? ¿Cómo hizo un cambio social hacia los autistas? Porque cómo los separó del gran grupo de trastornos y enfermedades mentales. Claro, es que yo creo que tiene que harto que ver desde el punto de vista como práctico. Te comentaba también el otro día muy a la pasada, como que quizás una manera fácil de entender los diferentes como neurotipos va de la mano de entender las diferencias en objetos que cumplen una misma función. Por ejemplo, un teléfono, no sé, Apple y un teléfono Android. Como que pueden hacer exactamente la misma función, que es una analogía que usa mucho un activista argentino que se llama Ian Moche, que es un chico. Lo encuentro increíble. Y claro, pues, quizás el proceso por el cual se interpreta la información, se procesa la información es distinto, aunque el resultado puede ser el mismo. Pero en todas estas diferencias que ocurren en cómo se procesa la información, hay muchos cambios desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista quizás como cognitivo, eh, cómo estos trenes de pensamiento toman forma. Se habla mucho de este como pensamiento como arborescente, de que de repente, claro, una idea lleva a un árbol de ideas distintas. Y eso particularmente obedece al mundo de los, como de la neurodivergencia, diferentes neurotipos, porque, claro, estamos hablando como de una manera como distinta de funcionar de un cerebro. Porque, por ejemplo, hay otro concepto asociado que es la neurodiversidad, pero neurodiversos somos todos. Todos no pensamos ni concebimos el mundo de la misma manera. Entonces, claro, a veces la gente como confunde lo que es neurodiversidad con lo que es neurodivergencia. Y ahí en lo que es neurodivergencia, claro, está autismo, está déficit atencional, está Tourette, está dislexia, dispraxia, discalculia, BPD, TLP. Entonces, va más allá de quizás de algo que sea como curable o algo que sea como, no sé, subsanable, sino que es algo que medularmente cambia tu manera de entender el mundo. Ya saliendo un poco al, digamos, al tema, yendo al tema que nos conecta, que es el café especialidad. Yo conozco a Sebas como él dijo, yo le hacía el marketing a una cafetería que traía café Yemen, el concurso con nuestro café, y en uno de esos días, yo hablando con Sebas, le digo, wow, qué impresionante tu conocimiento del café, y él me dice humildemente, no, no, yo no sé nada del café, mi, mi fuerte es el té. Y ahí empezamos a hablar, entonces creó una cata, que es una de las catas más impresionantes en las que yo he estado, yo he ido a muchas, muchas catas, pero Sebas te dirige en una cata donde tomas café, té, y luego pones música, chocolate, y vas sintiendo sensaciones distintas. Y ahorita está de moda el tema de la inteligencia artificial. Sebas la involucró en su cata hace años. Entonces es una cata muy impresionante. Cuéntanos un poco cómo creaste esa cata, cómo es la experiencia para luego pasar a esta evolución de lo que estás trabajando hoy en día, para tener un poco de A contexto. ver, yo creo que todo esto parte con la idea de que yo quería trabajar de alguna manera en el campeonato, porque en mi cabeza, cuando uno presenta en el mundo del café, uno tiene que hacer que los jueces sientan exactamente lo que uno está relatando. Esa es como la base. Y lo que pasa con eso es que es muy difícil porque hay diferentes contextos sociales, diferentes desarrollos sensoriales, etc. Entonces en mi cabeza lo que yo quería crear era como una piedra roseta, por así decirlo, que fuese como el idioma común para hablar del mundo sensorial. Y descubrí que por lo menos no estaba a mi alcance, la verdad, así como porque quizás, no sé, las palabras tienen diferente entonación, diferente significado. Yo no puedo decirle a una persona de Francia que esto sabe hecho, no sé, a Super 8, a algún dulce local. Entonces, ¿pero cómo lo logro transmitir?
Y ahí yo lo que descubrí, un poco con el afán de poder acercar el mundo de la competencia a una persona como más normal, porque el mundo de competencia es súper elitista, estamos hablando de un kilo de café puede costar 5 millones de pesos, son cosas completamente locas y que creo que quizás se aleja un poco del espíritu original, que es compartir con los clientes, como que pensar que el juez es un cliente. Entonces me di cuenta de que hay algunos como productos que son muy nobles y que tienen mucha complejidad, el café, el té, el chocolate, los aromas en términos generales, que en la medida que cada uno lo va como eh, entendiendo, interpretando y experimentando, eh, existe todo este juego, todos estos como pequeños matices en los cuales uno puede conectar lo que está sintiendo con algún punto, ya sea como de relato personal, algún recuerdo, algún sentimiento. Entonces, me enfoqué mucho en tratar de que las personas pudiesen entender qué es lo que estaban sintiendo. Y yo creo que eso también es como el punto de evolución, un poco con el proyecto que estamos haciendo ahora con mi socia, porque creo que la manera en la cual el café comunica de mejor manera, el té comunica de mejor manera y también el chocolate es a través de evocar, es a través de sentir, es a través de poder como entender los diferentes procesos, entender los diferentes como manos que tocaron este producto. Y eso es difícil cuando no hay historia, cuando no hay como vinculación. Pero eso es algo que me gusta mucho de poder como generar. Entonces, claro, el formato que pude presentarte a ti ha evolucionado mucho a este punto. Y claro, es una suma de diferentes puntos de vista, de diferentes experiencias, de diferentes conversaciones que he tenido, tanto en el mundo neurodivergente, en el mundo del café, en el mundo del té, y es una amalgama de todo eso. Es bien interesante. A mí, de verdad, que me encanta porque puedes presentar el mismo chocolate, el mismo té, el mismo café, con personas distintas, y es completamente distinto. Nunca es lo mismo. Y eso a mí me encanta porque nunca voy a saber exactamente lo que voy a vivir, lo que voy a recibir. Por lo menos como presentador, por así decirlo. Y eso a mí me vuelve loco, la verdad. Sebas llevó estas catas a actividades para trabajo en equipo en el mundo corporativo y ha logrado que la gente sea mucho más empática, a la- empáticos con los neurodivergentes, gracias a estas catas, gracias a esta experiencia. ¿Cómo logras que la gente sienta esa empatía, que es tan difícil en un mundo tan rápido, tan competitivo, tan complicado como es el mundo de las corporaciones? Lo que pasa es que, bueno, ahí yo creo que está como esta historia que yo desarrollé con Jo, que es nuestro proyecto, que es Inclusio. Bueno, Jo viene del mundo de la psicología, por el lado como organizacional slash educativo, y fue asistente varias veces del formato, y de alguna manera resonó mucho con la idea, y ahí es donde yo le propuse quizás enfocarlo a un mundo un poco más grande, que es el mundo como corporativo, el mundo organizacional, el mundo educativo. Y yo creo que hace mucho sentido realmente, porque, por ejemplo, actualmente hay un cambio particularmente en lo que es la normativa respecto a inclusión laboral. Entonces pasa que, bueno, algunos cambios respecto a cómo se configuran los espacios de trabajo, las cuotas particularmente, de personas en situación de discapacidad que tienen que tener las empresas con más de 100 empleados. Pasó de 1 a 2%, que tampoco es la gran cosa. Pero una de las barreras más importantes que existe en este mundo es que las empresas se suelen fijar mucho en lo que es discapacidad visible. No tanto en el mundo de la discapacidad invisible, como en algunos casos puede ser, por ejemplo, la neurodivergencia. Yo, por ejemplo, tengo mi carnet de discapacidad, tengo creo que un 15,3% de discapacidad. Entonces, es difícil a veces hacerle entender a las personas cómo concebir tu mundo de una manera distinta. Puede ser un impedimento en tu espacio de trabajo o puede ser un impedimento para desarrollarte de manera profesional. Y claro, uno de repente ve las estadísticas, ve algunos como datos y es impactante las dificultades que tienen, por ejemplo, las personas autistas para desenvolverse en el mundo laboral. Y por otro lado, que también se me olvidó decirte ayer, pero
una cantidad impresionante de la población penal tiene déficit atencional. Entonces, ahí uno se da cuenta de que sin los apoyos, sin la guía, sin quizás un entorno favorable, el mundo de la neurodivergencia igual puede verse afectada de entornos hostiles o de repente del mismo sistema. Y ahí yo creo que el juego que hicimos más que nada es tratar de unir lo sensorial, porque lo sensorial te lleva al momento presente, te baja y te da mucha información, con poder hacer como concientización, ¿ya? Eso yo creo que es el punto, porque finalmente me pasó hace muy poco. Nosotros, formato muy limitado de tiempo, 25 minutos. Estamos presentando a una empresa más o menos grande y había una chica que era la gestora de inclusión. Había estado un poco reticente, no reticente, pero sí quizá un poco lejana en todo el desarrollo, pero en el momento de entregarle como un pequeño presente, que era un chocolate de una marca que trabaja Vintubar, que es Bogo, que trabajamos muy de la mano, lo había envuelto en papel mantequilla. Y en el momento en el cual abre el chocolate, como que paró en seco y como que me miró y como que miró al resto de las personas y como que de la nada dijo, oh, esto es igual como cuando yo comía turrón y estaba en el colegio y le iba a comprar a la persona del colegio estos pequeños pedacitos de turrón. Entonces como que cambió completamente su disposición en ese momento. Y ahí es donde, por ejemplo, uno puede unir como el aprender, el concientizar, con que efectivamente quede en tu cabeza. Porque si uno ve un PPT sobre algo que no puede ver ni puede experimentar, lo más probable es que se te olvide, que entre por un oído y salga por el otro. Pero cuando uno lo puede llevar a una situación personal, a una situación de alguna amistad, de algún entorno familiar cercano, es mucho más fácil de poder entender. Porque, claro, nuestro foco no va de la mano de buscar las personas diferentes o los elementos diferentes en un entorno, sino que trata mucho de encontrar las diferencias en nosotros y a través de encontrar las diferencias en todos, las diferencias que nos unen como sociedad, poder quizás mirar estas diferencias con una visión un poco más positiva, una visión un poco más amable. Entonces no se trata tanto de estigmatizar o de patologizar, sino que se trata mucho de entender estas diferencias, abrazarlas y ver cómo podemos verlas como oportunidades y también abordar los desafíos que van de la mano de esas como diferencias. Claro, porque hay muchos de casos de éxito. Tú ayer me contabas de JP Morgan, que tiene un equipo netamente autista, Los autistas súper capitalistas. y la efectividad sube el 90%, la cantidad de errores baja muchísimo. Tú, tú que vienes del mundo del café, que es un mundo con mucha adrenalina, de horas de trabajo fuerte, donde el trabajo en equipo es necesario porque tienes como muchos detalles que cubrir, ves que los neurodivergentes puedan ser buenos en el trabajo. Porque hay mucha gente de que tiene miedo, y no es un miedo formado, sino es un miedo por desinformación, que no entienden. Entonces, claro, al decirle algo, un neurodivergente, un autista va a trabajar contigo, el cerebro le hace un Claro, circuito, y no por mal, sino porque no tienen la exacto. información. Que son sesgos finalmente, son etiquetas que pone la sociedad. A ver, yo por ejemplo en el mundo del café particularmente, así de manera inmediata, puedo pensar que un autista podría ser un muy buen match como en el área como de control de calidad y tueste. Esto igual entendiendo que no hay dos autistas iguales, como que todos tienen perfiles muy distintos y como que si ya existe como este diagrama de Venn coincidente en el cual está como el tema como la rigurosidad y quizás como poder buscar o encontrar paz en procesos como repetitivos, que tostar es súper repetitivo, es el match pero perfecto porque es una persona que siempre va a estar muy presente, que va a estar muy como conectada con lo que está haciendo. Y por el otro lado, algo que yo he visto y yo creo que es una constante en el mundo del servicio, es que hay muchas personas que van por el lado como el déficit atencional o la atención divergente, que trabajan en servicio porque creo que hay un ciclo súper rápido entre recibir una tarea, ejecutar la tarea y tener como la recompensa de esa tarea en cosa de minutos, ya sea como una sonrisa, un pago, una propina, y son tareas que se pueden resolver de manera súper rápida, que finalmente va muy de la mano de subsanar las dificultades desde el punto de vista como de funciones ejecutivas que plantea el mundo de la atención divergente.
Entonces, es entretenido darse cuenta de que la neurodivergencia permea estos espacios, pero cuando uno les pone nombre, o cuando uno quizás trata de concientizar, como que la gente toma un poco de distancia. Y es natural por el tema de las etiquetas, pero eso ya ocurre, ya pasa. Así como que yo estaba, por ejemplo, cuando competí, me acuerdo de las reuniones con competidores, y habían competidores que, así, pero puedo apostar que eran neurodivergentes. Así como que puedo poner hasta diagnóstico, pero dentro, neurodivergentes sí eran, ¿cachai? Entonces, y yo creo que también hay que tener una nota de un cerebro distinto para poder competir y quizás tener la fuerza de plantear algo distinto y ser súper riguroso en esa misma línea. Pero sí, yo creo que una constante en el mundo del servicio, particularmente servicio como atención al cliente, como ese como traslape con el mundo de la déficit atencional. Creo que es muy importante. Como en el día a día, es lo más fácil. Porque posiciones de tostador en Chile no son muchas. Y particularmente la industria no es tan abierta como quizás podría serlo a entender estas diferencias. Y en los temas de creativos y de resolución de problemas, esta visión o este lineamiento de seguir pasos distintos para hacer una tarea funciona, apoya. Claro, sí, completamente, porque por ejemplo, a ver, se dice que hay algunos, particularmente en el mundo del autismo, hay algunos como cambios en los hitos del desarrollo del cerebro. Entonces, por ejemplo, se va a hablar todo como de las podas mentales que ocurren a diferentes edades, particularmente como en la infancia. Y estas podas mentales son importantes como para sacar lo que no sirve de tu cerebro, las conexiones que no sirven, y optimizarlo en términos de funcionamiento. Y se dice que, claro, hay una diferencia en esas podas mentales. Entonces, quizás poder procesar una tarea que puede ser muy lineal, puede tomar como caminos muy distintos. Es como, por ejemplo, viajar de Viña hasta Santiago, pero en vez de pasar de Viña a Santiago, pasar por Rancagua, San Antonio y, no sé, Los Andes y después llegar a Santiago. Entonces tienes mucha información extra que quizás puede entorpecer como la rapidez, pero hay mucho más foco y hay una manera de concebir esta idea o de solucionar este problema completamente novedosa. Y eso trae muchos beneficios a las organizaciones, particularmente porque si todos piensan igual, todos los problemas se van a resolver de la misma manera. Entonces, encontrar el valor en en esa diferencia, que claro, esa como empresa que tú me comentabas, claro, era como asesoría de personas como neurocomplejas. Eso lo encontré maravilloso. Porque básicamente se trata de eso. Finalmente, hay mucho valor en este pensar divergente, en esta manera de conseguir el mundo distinto. Y también este como concepto asociado de que de repente como que se vive una versión más real de la realidad, que puede ser muy importante para darse cuenta de pequeños detalles que en el servicio son súper importantes o en diferentes aplicaciones, tecnología, eh, lo que sea, mecanización, cualquier cosa. Y yo me imagino que hay una frase que tú y tu socio han escuchado muchísimo, muchísimo, puedo apostar dinero, de que esto no existe, de que es una moda o ideas que se están montándole la gente, de cómo trabajan con esta persona, porque al final es gente cerrada al cambio, cerrada a los estudios, porque hay bastantes estudios que apoyan esto. Sí, es que lo que pasa es que en el mundo del autismo, creo particularmente, también en realidad todo lo que es neurodivergencia, creo que existe como un diagnóstico diferente o con mucho sesgo de género, particularmente por el lado como femenino, que complica las cosas cuando una persona adulta de género femenino está buscando su diagnóstico, que obviamente impacta porque creo que la caricatura de la persona autista es un niño, primero un niño, como que cumple 18 años y evidentemente cambió. Varón que alinea juguetes. Yo alineé juguetes igual, no soy culpable. Pero ese sesgo es muy potente. Entonces, y también es muy patologizante. Entonces,
Sacar a las personas de ese sesgo es complicado, la verdad. Porque es una realidad, o sea, tiene un componente genético muy potente. O sea, a mí me ha pasado que yo he hablado con cuidadores, con mapadres, por así decirlo, y me dicen, no, hace poco mi hijo fue diagnosticado, mi hija fue diagnosticado, mi hija fue diagnosticado. Y dice, sí, ha tenido problemas con la atención, o de repente tiene selectividad alimentaria. Y uno conversa un poco con los padres, y es muy gracioso. Me ha pasado cosas tan graciosas, desde descriptores muy raros, hasta, por ejemplo, una persona que me decía, yo no como nada blanco, nada blanco. Por ejemplo, yogur no puedo comer, pero si el yogur tiene cereal, sí puedo comer. Chocolate blanco fosforescente no puedo comer, pero si el chocolate tiene almendras, sí puedo comer. O por ejemplo, no, siempre se está moviendo, o de repente les paso como fidgets, que son estos como o pequeños objetos como para autorregularse, que bueno, en Chile también estuvieron de moda estos como fidget spinners que daban vuelta. Y es una buena manera para autorregularse, para buscar cómo llevar tu atención a un objeto físico. Se asocia mucho a la infancia, pero funciona para todos. Entonces, claro, como que les paso eso a los papás y están fascinados y me hablan y todos así felices. Y como que hacen como la anamnesis y como que encuentran muchas como similitudes, pues. Entonces, como que uno les pregunta, así como uno encuentra, y también he visto muchos casos de padres que llegan a su diagnóstico a través del diagnóstico de los hijos, ¿cachai? Entonces, es un proceso que, claro, parte como familiar y después tiene que extenderse a diferentes ámbitos. Porque claro, oh, es una moda, hay muchos chicos TEA como que se dice, yo no comparto el decir TEA. Por ejemplo, mi mamá es terapeuta ocupacional y trabaja en programas de integración escolar. Entonces, claro, como que oh, hay muchos niños como autistas ahora en los colegios. Y como que siempre estuvo. Yo, o sea, yo igual fui un niño autista que lo pasó muy mal en el colegio y que quizás con las adecuaciones y con diagnóstico oportuno lo hubiese pasado mejor. Entonces, es súper injusto hablar como esta como epidemia o hablar de repente de que hay como moda, porque quizás en algunas personas, casos muy aislados, puede que sea efectivamente como no sé, una máscara o quizás buscar pertenecer a algo, a un grupo determinado para buscar cierta ventaja. Pero yo creo que el 99% de los casos no es así, sino que obedece a una diferencia, obedece a procesos súper problemáticos para las personas y que también puede ser súper doloroso. Entonces, es súper delicado como andar como invalidando diagnósticos. Quizás uno no lo puede compartir, pero uno no sabe, nunca sabe como la historia de otra persona. Y yo creo que también, claro, nosotros nos enfocamos mucho de repente en utilizar la empatía como motor de cambio en las organizaciones a través de los sentidos. Pero es muy fácil hablar de empatía, pero es muy difícil poner en práctica la empatía. Es imposible que yo, por ejemplo, Sebastián, pueda entender tu experiencia de repente, por ejemplo, con mucho respeto, desde el punto de vista como de la tartamudez. O sea, yo igual tartamudeo a veces, pero yo puedo decir eso, pero va a ser completamente distinto de tu experiencia. Entonces, esta función cognitiva que es la empatía, es fácil hablar de esto, pero es muy difícil ponerla en práctica. Y para nosotros particularmente, el ejercicio como de pasarle un chocolate a una persona y compararlo con la persona que está al lado, la gente piensa que todos vivimos una realidad común, estable y universal. En el momento que se da cuenta que la persona que está al lado piensa de una manera distinta, creo que igual se abre una puerta a entender de que todos tenemos un universo distinto, una manera de concebir nuestra vida distinta. Claro, pues tú tienes experiencias en cata que tienen los comunes denominadores del chocolate, por ejemplo, avellana, cacao, café, pero tienes alguien que como me dijiste ayer, grama en casa de mi abuelita en otoño, que perciben los sabores o las sensaciones de manera distinta, ¿no? La sinestesia es muy común dentro del mundo de la neurodivergencia también. Y yo creo que esta, entre comillas, para la gente que no está escuchando, esta epidemia es porque nos dimos cuenta, o esta generación de abajo se dio cuenta que ir al psicólogo está bien. Está Que hay bien, mucho sí. más diagnósticos porque hay más herramientas y hay más estudios que están. Entonces, Exacto. claro, no es que es una moda, sino que se está trabajando en el área. Y cuando trabajas en el Exacto. área, descubres cosas nuevas. Sí, yo creo que la pandemia tuvo ahí un efecto impresionante. Sí, sí, no, y además esta generación, que es algo que
que todo el mundo jode, que es la generación de cristal, pero hay que aplaudirlos. Esta fue la única generación que dijo ir al psicólogo está bien, hay que ir al psicólogo. O sea, todavía mi generación, que tengo 37, es como que, ay, está loco, va para el psicólogo. No, todo el mundo debemos ir. Si uno va para el gimnasio, las bibliotecas y fortalece ciertas áreas, ¿por qué no lo más importante que tenemos? Y además creo que también las redes ayudan mucho a externalizar los problemas, porque seguramente me pasó contigo, tú te sentías solo, abrumado, porque tenías características que pensaste que eras único. Y al ponerlo en una red social te das cuenta que, coño, hay 10 más como tú. Y hiciste grupos, amigos, te entendieron. Entonces, eso es como importante. Partiendo de esto, ¿cómo ves el futuro de la comunidad neurodivergente? Yo creo que va de la mano, o sea, igual creo que tiene que haber como un cambio generacional. Yo creo que desde cierta edad en adelante es difícil entender eh, como, a ver, esto es como cambios generacionales o estas como maneras de entender no sé, cosas tan simples como de repente el trabajo. Porque, por ejemplo, ahora como que ya eh, está el tema del burnout. Y el burnout igual es una respuesta súper normal que algunas personas autistas padecen con mucha mayor regularidad a espacios de trabajo súper como tóxicos, súper poco adecuados. Entonces, yo creo que como sociedad, claro, y también te comentaba hace unos días atrás, hace ayer, que el mundo ideal es el mundo en el cual quizás como que yo ya no tengo pega, desde el punto de vista como de hacer como charlas de inclusión o de diversidad, porque va a estar como dentro del chip de las personas, va a estar como ya parte de las organizaciones, parte del día a día. Y eso yo creo que sería un punto increíble al cual como que podemos como llegar o aspirar, porque finalmente se trata de entender, se trata de compartir, se trata de conectar. Creo que algo que les choca mucho a las personas como neurodivergentes en general es como estas rutinas que la gente tiene muy como internalizadas. Estos como diálogos un poco banales, como esta como small talk. Eh, y claro, yo a veces siento que las personas están como en modo automático. Y yo creo que el modo automático es un excelente modo para poder como eh, transitar algunas situaciones complicadas o el estrés laboral o demasiada como carga laboral. Pero de repente cuando uno se da el tiempo de pensar, de sentir, se abren muchas puertas. Y yo creo que la apuesta que nosotros estamos haciendo por Inclusio es súper importante y es súper entretenida, porque sentir igual te hace vulnerable. Y ser vulnerable en un espacio de trabajo, en un espacio educativo, en un espacio de salud, es un paso increíble. Y es un paso increíble personal y es un paso increíble también en el desarrollo de las organizaciones. Yo creo que es una invitación súper potente, es una invitación súper fuerte, pero es una invitación que parte de poder compartir, de poder trabajar mejor, de poder quizás entendernos y poder alinear nuestras aspiraciones con lo que podemos hacer o podemos desarrollarnos. Perfecto, buenísimo, Seba. Ahora tengo una última pregunta que sale un poco del tema, que se la hago a todos los invitados. El podcast se llama Pongamos la Mesa. Entonces quiero entender para ti qué es una mesa, que es sentar a compartir, el té, o sea, ¿cómo ves tú el ámbito de estar en la mesa? Que además se quede de los que le gusta de comer bastante. Sí, yo vivo para comer. Yo, de verdad que es muy gracioso porque yo cuando chico era súper mañoso. Y después yo creo que entender la complejidad de la comida me abrió estas puertas. Para mí, a ver, a mí me encanta el servicio. Es lo que más me gusta. Poder servir a las personas, poder hacer que las personas estén bien, poder hacer que las personas se sientan contentas. A mí eso me encanta. Y yo creo que poner la mesa para mí va muy de la mano de extender una invitación, de poder quizás darte un tiempo. También te comentaba a la pasada, hace poco, yo creo que en este modo automático hacemos una clasificación entre qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes, desde el punto de vista como gastronómico o desde el punto de vista como de los hitos que nosotros guardamos o atesoramos en nuestra vida. Y pasa que
uno puede generar esos hitos con cosas muy nimias. Si es que uno entiende lo que está pasando, si uno entiende que uno quiere conectar, que uno quiere, por ejemplo, con otra persona, o que uno quiere comerse esa yuya así muy feliz porque uno quiere darse ese tiempo. No tiene que ser una cena rimbombante, no tiene que ser un vino increíble para poder pasarlo bien. Son pequeños actos en los cuales uno, por lo menos para nosotros, a través de los sentidos puede encontrar confort, puede encontrar bienestar, puede autorregularse. Entonces, claro, poner la mesa quizás es el espacio completo, con más personas, con una historia por detrás, con un relato, con esta excusa que a veces inventamos para poder juntarnos y compartir y quizás ver estos diferentes puntos de vista. Buenísimo, Seba. Muchas gracias por tu tiempo. Quedó muy, muy linda la entrevista. Me gustó bastante. No, muchísimas gracias a ti por quizás interesarte, por compartir de esto. A mí la verdad que entre más personas se pueda como llegar a través del mundo de la neurodivergencia, mejor porque el enfoque nuestro es universal, la verdad. Los sentidos nos unen a todos y entender cómo funcionan en cada uno hace que podamos quizás desarrollar la empatía, trabajar mejor, buscar espacios de autorregulación, de bienestar. Es un cambio bien, bien importante, la verdad.